Ok, chicos, bueno, con esa parte hicimos una muy buena introducción ya de todo lo de BJT y como pueden ver hemos cubierto muchas cosas en una sola lección, ¿verdad? Desde la simbología eléctrica hasta cómo funciona, se podría decir que hicimos una descripción cualitativa y a manera de resumen el día de hoy iniciamos con algo así, ¿verdad? Entonces, cualitativamente decimos que de forma muy sencilla, ¿verdad? Okay, para el BJT. Okay, entonces de forma muy sencilla, dijimos anteriormente que, vamos a ver, la actividad o la mayor parte de la actividad, digamos, y con actividad nos referimos a portadores, ¿verdad? Como lo pudimos mencionar, se da en la juntura, emisor base, ¿verdad? Porque recordemos que al menos la intención de la juntura emisor base, cuando está polarizado en región directa, ¿verdad? Es la inyección de portadores, ¿verdad? Esto sería en directa, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos es una inyección grande de portadores. Ok, esto quiere decir entonces que de forma por inspección, digamos, tendríamos un alto dopado en el emisor, que es lo que básicamente describimos, ¿verdad? Naturalmente la unión PN lleva más huecos, ¿verdad? De forma natural, cuando nosotros tenemos una unión P más N, esto va a tener una mayor cantidad de huecos. Entonces ese es el principio de funcionamiento por donde empezamos a conducir corriente en un dispositivo de ese tipo. La idea es que los huecos salgan del emisor y pasen por la base, donde son minoritarios, y la base sea tan pequeña que puedan pasar al colector, ¿verdad? Entonces, finalizando acá con la cantidad de portadores mayoritarios de esta zona, minoritarios acá, que terminan siendo mayoritarios al otro extremo del dispositivo. Recordemos que por lo menos en esta parte, ¿verdad? Por lo menos acá tenemos un fenómeno de difusión. Y para esta otra parte tenemos un fenómeno de arrastre gracias a un campo, ¿verdad? Un campo eléctrico acá. Entonces esto ya nos da un arrastre por campo eléctrico. ¿Okay? Entonces aquí tendremos un fenómeno de difusión por gradiente. Y de este lado tendremos un fenómeno de arrastre por campo eléctrico. Bueno, básicamente esa es la función. Hay cosas claves, digamos, la clave de acción del transistor BJT es que sucede, digamos, lo que sucede subsecuentemente a que los portadores sean inyectados en la base es precisamente que sean arrastrados por el campo eléctrico. Si el ancho de la base es muy largo, la longitud de difusión de los portadores minoritarios, pues entonces, pues decir, si la base es más grande que la longitud de difusión de dichos portadores en esa parte, que serían, por ejemplo, en un PNP, huecos, pues haría que se recombinen y no tenga efecto. Entonces, vean que esta unión es una unión hecha con una intención explícita de que esto sea pequeño, ¿verdad? Pequeño para que puedan pasar los portadores. Por definición, el BJT es una estructura donde la base es corta en comparación con la longitud de la difusión de los portadores minoritarios, ¿verdad? De donde, vamos a ver, de forma tal, digamos, que la mayoría de huecos sí logren pasar. ¿Okay? El pequeño ancho de la base
lo que va a generar, ¿verdad? Este pequeño ancho de acá, vamos a sacarlo. ¿Sí? Va a tener una función, por llamarlo de alguna forma, de acople de unión, digamos. Es un acople de unión de corriente. ¿Okay? Ya mencionado que son distintas corrientes, ¿verdad? O sea, distintos mecanismos de conducción, haciendo que la actividad de portadores sea diferente de una unión back-to-back, digamos, como lo que proponía Alan en algún punto, que si yo conecto dos diodos así, le pongo material en el centro, podría hacer el mismo efecto. Pues en realidad no, porque ya ahí la base se nos hace muy grande, ¿verdad? Físicamente ya de todos modos un diodo viene para no cumplir con ese principio. Ok, con todo lo anterior, digamos, podemos subdividir el BJT así muy rápidamente en una cajita, ¿verdad? Una cajita, en un rectángulo, que va a estar comprendido, digamos, donde acá yo tengo el emisor, el colector y en algún punto, digamos que central, la base. Entonces, básicamente, en función de cómo esté dopado, vamos a exagerar un poco aquí lo que es la base y el colector, no proporcionalmente, digamos. Entonces tendremos por acá que habrá regiones de vaciamiento, ¿verdad? Las cuales, por ejemplo, para la unión que está en directa, ha de ser una región casi nula, ¿verdad? Por ejemplo, de este lado, nosotros podemos hablar de que la región es prácticamente nula, ¿verdad? Y de este lado, pues se verá algún efecto ahí de la región de vaciamiento, más del otro lado, donde yo tengo un fenómeno de campo eléctrico, la región de vaciamiento será amplia, ¿verdad? De forma tal que yo puedo decir que en directa, esto está exagerado, ¿verdad? Está prácticamente no existe. Entonces, tendremos por acá una región de vaciamiento grande, formada por la unión colector-base, ¿okay? Y por acá tendremos entonces la parte del emisor. Normalmente el ancho efectivo de la base, el ancho efectivo será este, WB, el ancho que realmente es el que tienen que atravesar los portadores. Y tendremos la característica de que, por ejemplo, aquí va a entrar una corriente de emisor asociada con los huecos, ¿verdad? Sería aquí entonces una corriente de emisor asociada a huecos. Está muy chiquito eso. Okay. Una corriente de emisor asociada a huecos que nosotros sabemos que no llega completamente al otro lado, que además sabemos que por acá tendremos una corriente, vamos a ver, una corriente que sea el efecto opuesto a la que viene de la base. ¿Verdad? Entonces, podemos llamarle, como en la base los mayoritarios son electrones, entonces podemos llamarle que esta corriente es de emisor, pero es inducida por los N que vienen de la base, ¿verdad? De la base hacia acá, ¿ok? Entonces, en contraposición, habrá una corriente de huecos, ¿verdad? Proporcional a esa. De forma tal que yo puedo decir que a nivel de emisor, la corriente total de emisor será igual a la corriente de emisor por huecos más la corriente de emisor por electrones, ¿verdad? Que tenemos ahí al otro lado. Lo mismo se hará al lado de el colector, ¿verdad? El colector tendrá exactamente el mismo efecto. Quiere decir,
el colector debido a huecos y debido a electrones. Que básicamente es eso, donde si nosotros hablamos un poquito acerca de cómo son estas corrientes, la corriente esta debido a los electrones es una corriente que va relacionada con, ¿verdad? Esto viene, a ver cómo hacemos, sí. Tiene una relación con los electrones, ¿verdad? Que van de la base hacia el emisor, ¿verdad? Generando una contraposición de huecos. Y normalmente la corriente que se genera por huecos será muchísimo menor a la corriente generada por electrones, será muchísimo menor a la corriente generada por huecos, ¿verdad? Que son los portadores mayoritarios en ese punto. Entonces, si nosotros hacemos la misma aseveración para el colector, ¿verdad? Decimos que de acá, que la corriente de colector N será mucho menor a la corriente de colector por P. Y sabemos que corriente de emisor es similar a la corriente del colector, por lo tanto, entonces podemos decir que la ICP es similar a la IEP, ¿verdad? Lo cual nos lleva a decir que entonces la corriente de colector es similar a la corriente de emisor. Hemos hecho este análisis varias veces por distintos lados. Entonces, básicamente ese es el resumen. De forma tal que nosotros sabemos que la diferencia entre esas dos será únicamente la corriente en la base. Entonces podemos decir que la corriente en la base será la resta de esas dos. Lo que sale del emisor menos lo que llega al colector. Si el transistor está bien diseñado, pues entonces eso va a cumplirse, que se parezcan mucho estas dos y esta sea pequeña. Que parece que cumplir ciertos requerimientos. Todas las corrientes en general de la base que tienen relación con la base son muy, muy pequeñas. ¿Ok? Bueno. Muy rápidamente debemos cubrir ahí la parte de bandas para este dispositivo semiconductor, ¿verdad? Entonces vean que si yo, por ejemplo, tengo esta misma cajita acá, bueno, un mismo rectángulo, dividido en 3 regiones, vamos a ver cómo nos va. Ok. Dividido acá por cierta región, ¿verdad? Vean que esto es sin tensión aplicada, ¿verdad? Sin tensión aplicada no tengo ninguno en directa, ni ninguno en inversa. Simplemente están como son normalmente de forma intrínseca. Esto quiere decir entonces que, por ejemplo, aquí tengo una región de vaciamiento sin tensión aplicada en ningún punto del dispositivo. Y si analizamos las bandas para esta cosa, ¿verdad? Asumamos que estamos tratando con un PNP, ¿ok? En que este dopado fuerte es mucho mayor que este para que haya una inyección fuerte de portadores, donde por acá yo tengo, vamos a ver, tengo que dividir esto como en bandas. Voy a tirar primero el valor de energía de Fermi. Okay. Digamos que este es el valor de energía de Fermi, el valor de Fermi, que será el 50% ahí en equilibrio. Entonces, podemos decir que para la parte de P, ¿cómo hago para dividir esta cosa? Tal vez así. Es que por aquí es donde realmente no, eso punteado no me va a servir. Voy a tirar una sola línea hasta abajo para poder dibujar con mayor comodidad todo.
Y digamos que por aquí es donde termina el acople. Y esa misma rayita la voy a copiar para poder tirar todo el acoplecito del otro lado. Que por ahí viene con espurias. Vamos a eliminar esas espurias o basura. Y decimos que entonces este otro, siendo coherentes, tiene un poquito más de región de vaciamiento, porque los dopados, como ya lo vimos o lo mencionamos, son distintos, ¿verdad? Son dopados con una intención doble de, por ejemplo, que haya mayor inyección. Entonces, al ser un dopado mayor, pues ustedes saben muy bien que las regiones de vaciamiento dependen de dichos dopados y por ende, se me ocurrió esta vaina. Y por ende, entonces, esta región será tan grande como los dopados a los lados lo sean, ¿verdad? Entonces, si esta región es muy dopada, vean que su partecita de región de vaciamiento es más pequeña y proporcionalmente la intención es que, por ejemplo, esta refleje que este lado es muy grande porque el dopado aquí es el menor. ¿Sí? Básicamente tenemos el fenómeno de que el dopado A del emisor, porque son aceptores, es mucho mayor que el dopado, aquí sería D, de la base, que va a ser mucho mayor que el dopado A del colector. Okay, entonces esta forma de construirlo tiene sus consecuencias a todos los niveles, incluso a nivel de diagrama de banda, porque para cumplir, por ejemplo, con esta banda, nosotros recordaremos que en un material P, el valor intrínseco queda por encima del valor de Fermi, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el intrínseco. ¿Qué color lo podemos hacer? Negro. Okay. Valor intrínseco quedará, digamos, aquí a la mitad de la banda. Si yo tengo que aquí es la banda de conducción S, entonces en algún punto medio, bueno, y por acá tengo la banda de valencia, EV, en algún punto medio entre esos dos tendré el valor intrínseco, ¿ok? EI, ¿ok? Y sé que cuando entre esta región se me van a doblar las bandas. Aquí esto casi no se ve, pero esto se da un doblamiento así, y luego cambia de sentido de giro, ¿verdad? Porque aquí ya del otro lado es un material N, en el cual más bien yo tengo el nivel de Fermi. Ay, cómo me cuesta dibujar esto así. Tengo el nivel de Fermi por encima del valor intrínseco. Okay, entonces vean que lo mismo sucedería para el valor intrínseco. Un doblamiento ahí un poco raro que voy a hacer. Entonces el intrínseco me queda por acá, pero doblé demasiado la banda de conducción, disculpen. Esto cuesta dibujarlo. Okay. La idea es que se doble, pero que no se doble por debajo del valor de Fermi, del nivel de Fermi. En cambio, el intrínseco sí. Si se dobla, se va a doblar de una forma similar a la banda de conducción, ¿no? Y lo mismo va a pasar con este de acá. Pero como yo soy tan chapa dibujando, mejor me traigo esto copiado. ¿Ok? Y lo pego ahí. Entonces estas bandillas se van a doblar de forma tal que represente realmente que de un lado tenemos material N y del otro lado tenemos material P. Aquí empieza el otro doblamiento. Entonces hay que tener cuidado con eso, que se mantiene. Y luego se va a doblar para el otro lado. Okay, para el otro lado quiere decir que otra cosa importante es que el nivel de la banda de conducción de este lado será menor que el de este lado porque el dopado es mucho menor. Entonces quedará el C por ahí. Y ahora sí, ¿cómo doblo esta cosa que no se vea tan horripilante?
Entonces es como algo así. No, pasa. Okay. Okay. Algo así. Entonces voy a nada más corregirlo subiendo este pelito aquí. Okay. Entonces más o menos se ve así. Tendré que tratar de reproducir este comportamiento para las demás, ¿verdad? Siempre y cuando el valor intrínseco me quede por encima, porque aquí ya de este lado del espejo, ¿verdad? Entonces quizá para que esto quede correcto, haya que mover un pelito esto, ¿verdad? Para que represente que si está como más arriba, ¿verdad? Como que el dopado es distinto. ¿Okay? Ahí más o menos ustedes lo pueden interpretar. ¿Okay? Luego hay que copiar este comportamiento aquí para decir que esto está aproximadamente a la mitad, cosa que no se ve tan evidente. Pero bueno, así queda el diagrama de bandas naturalmente de un transistor BJT, ¿verdad? Donde yo desde el lado izquierdo tengo un dopado más alto, por lo tanto una banda de conducción más alta, y acá tengo una banda de conducción con el mismo comportamiento, material P, pero con un dopado mucho menor. ¿Okay? Entonces hay un doblamiento interno de esta forma. Si nosotros quisiéramos dibujar el potencial, estas son las bandas de energía, y el potencial, recuerden que phi, ¿verdad? El potencial intrínseco o electrostático de esa cosa, yo lo puedo representar como el doblamiento inverso o el espejo de alguna de esas bandas. Es decir, yo puedo decir que acá el potencial de esa cosa se debería ver, asumiendo que es esta de la banda de conducción. Entonces simplemente le doy vuelta a esta cosa, que desde aquí el doblamiento no viene para este lado, la rectita, ¿okay? Y luego bajaré por acá, que hay un cambio de marcha y algo así. ¿Okay? Entonces más o menos sería darle vuelta a la banda de conducción. Algo así, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que ese sería el potencial electrostático que tenemos a través de ese dispositivo semiconductor que es el BJT. Las derivadas de esa cosa, ¿verdad? Tal vez mi dibujo no lo vaya a expresar muy bien o muy bonito, pero en otros dibujos que les hice durante el curso sí se veía mejor, que aquí hay un cambio de marcha, ¿verdad? Hay un cambio de pendiente, entonces eso hace que la derivada cambie también, ¿verdad? Y al cambiar la derivada es pequeñito, ¿verdad? Que, por ejemplo, para esta partecita de la zona de vaciamiento va subiendo y para esta parte de la zona de vaciamiento va bajando la pendiente, entonces básicamente la derivada ahí del campo eléctrico para el primer caso nos quedará algo así, ¿verdad? Y antitos ahí de que llegue a la zona de vaciamiento, pues la derivada de esa cosa se tira hacia abajo y posteriormente hay un cambio donde termina esa región. Me hubiese gustado tirar 3 rayas desde el inicio, pero no lo hice. Ok, bueno, está bien. Me refiero a 3 rayas porque una aquí, otra acá y la del centro para poder marcar bien las derivadas, pero bueno, ya no lo hice. Okay, entonces esa es un poquito más pronunciada. Al ser un poquito más pronunciada esa derivada, pues da un poquito más acá, ¿verdad? Tal vez si el lapicito me ayudara, sería genial. Es una recta. Se supone, ahí está. La más torcida fue la que me quedó más recta. Y entonces, cuando no hay cambio, ¿verdad? Mantenemos constante esa derivada 0. Luego vamos a encontrar que antitos va a haber un cambio acá más grande, que hay un cambio ahí de polaridad, y terminamos cerrando con la zona de vaciamiento más grande para volvernos a hacer 0. Entonces esto sería lo que conocemos como campo eléctrico de esa unión.
¿ok? Vamos a ver, de aquí tengo Pn, sí, está bien. ¿Ok? Y densidad tiene que ver con otra derivadilla y ya nosotros tenemos todas esas fórmulas atrás. Va a ser básicamente que en lugar, ahorita la cambio de color, en lugar de ir como pendiente, quedará como un valor constante, ¿verdad? La derivada de esa pendiente, esto sube, ¿ok? Y cambiamos aquí el gordito de esto, es lo que dura esta derivada, ¿ok? Para luego tener el comportamiento en el otro sentido. Ven que aquí pendiente positiva, pues nos da derivada o constante ahí positiva. ¿Ok? Para luego bajar y hacer una menos alta, pero más extendida hasta donde termina la región de vaciamiento de esa parte. Entonces, básicamente así se ve la densidad de portadores, densidad de carga. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que sucede si yo le aplico tensión a esta cosa? Vean que si yo le aplico tensión a esta cosa, normalmente, si yo le aplico algún tipo de tensión a este lado, lo que hago es bajar esta cosa, ¿ok? Y acercarlo un poco más a donde está situado el valor de N para que los portadores pasen, ¿ok? Si yo subo este lado, que es ponerle tensión opuesta, permitiré que los huecos pasen. Entonces, un esboce es un dibujo, digamos, a mano alzada, que a veces se les pide en los exámenes. Un esboce de eso con tensión aplicada es más o menos algo así, que ya todo se hace más chiquito. ¿Ok? La pendiente ahí se hace más chiquita y para acá se vienen casi que en tobogán los portadores, ¿verdad? Entonces, ahí es donde decimos que se bajó la tensión que ocupábamos para pasar de un lado al otro. Y esta sería básicamente, yo no tengo por qué hacer esto dos veces, básicamente sería una copia. ¿Okay? Sería una copia de tensión aplicada, la cual también puedo aplicar para, vamos a ponerla amarilla, a ver si se ubica. Sí, esa del centro es la tensión intrínseca. Entonces, esta sería la banda de conducción, la tensión intrínseca y la banda de valencia. Si nosotros le aplicamos tensión a eso, vamos a darle vuelta a estos doblamientos. ¿Okay? Entonces, vean que, por ejemplo, a nivel de banda de valencia, ya los huecos pasan libremente por acá, ¿verdad? Y esto da libertad de movimiento, mientras que los electrones prácticamente bajan tipo tobogán y antes tenían más bien una pendiente ahí que subir, ¿ok? Entonces esto sería el diagrama con tensión aplicada. Por si se les pide un esboce de lo mismo, ¿verdad? Es básicamente ver esto. Así es como se ve, ¿verdad? El sustrato al potencial más bajo, ¿verdad? Como siempre, para evitar que se polaricen ahí algunas uniones. Acá ya hay ecuaciones que no vamos a determinar, que vamos a usar exactamente las mismas de la unión PN, por ejemplo, cuánto mide el ancho de N. El ancho de N se determina como la misma ecuacioncita que hemos usado casi que todo el curso, que dice que esto es 2 veces coeficiente eléctrico ahí, Na, por el potencial intrínseco o empotrado que tiene la unión entre QND. Que QND porque es N multiplicado por Na más ND. ¿Okay? Para el XP cambian un par de cositas, pero es exactamente la misma fórmula que hemos utilizado antes. Okay, aquí entonces ya deja de ser N, sería P.
y lo que cambia, si no me equivoco, es únicamente las concentraciones que se dan vuelta. La ND sube y la NA baja. Eso es todo. Entonces, estas regiones, ven que nosotros usaríamos esta fórmula para determinar, por ejemplo, este pedacito de acá, ¿verdad? Se determina con esta. Este otro pedacito de acá se determina con esta también. Y los otros dos extremos, que es decir, de acá, vamos a ver, ponerle un puntito acá, sea para este de aquí y este de acá, ¿ok? Corresponden. Mientras que el otro, vamos a ponerle anaranjado, puntito anaranjado aquí, corresponde al cálculo de esta parte. Entonces, ¿cómo determina uno la zona de vaciamiento de cada unión PN? Pues va a tener que sumar el XN de este pedacito más el XP de este, y para el otro lado el XN de este pedacito y el XP de este otro. Entonces ya ahí uno saca el XBAC, que es toda la región de vaciamiento. Bueno, básicamente esa sería la parte de comportamiento electrostático de este dispositivo, ¿verdad? Y ahorita nos corresponde analizar rápidamente cómo se comportan estos amigos en directa, ¿ok? A nivel de portadores, recordemos que, ponerlo por acá. Okay. Vamos a ver región activa directa, pero a nivel de electrostática, muy rápidamente para no perder mucho tiempo con eso, ¿verdad? Puesto que ya nosotros hemos hecho varios análisis similares, entonces la intención no es que perdamos mucho tiempo en esto. Okay. Claramente, antes de iniciar, sabemos que WE es la longitud del emisor, y así nos vamos a ir con WC y colector, emisor, base. ¿Okay? Sería lo mismo, longitud de colector y base. ¿Okay? Para poder hacer este análisis así bien rápidamente. Se sabe que para estar en activa directa la regla es que una de las uniones, la que tiene mayor concentración emisor base, debe ser mayor a 0 cuando hablamos de un BJT, y que la otra tiene que estar en inversa, es decir, la colector base es menor a 0. De acuerdo a la tablita que hicimos la clase pasada, creo que hicimos una tablita, me parece. Vamos a ver. Hicimos una tablita por acá. Esta. ¿Ok? Entonces, ahí podríamos perfectamente analizar que se está en términos de EB y de CB. EB y CB, entonces estamos hablando de un PNP, ¿de acuerdo? Porque si estuviésemos hablando de un NPN, estaríamos viendo BE y BC. Pero entonces ahorita estamos haciendo el análisis para un PNP. Okay, entonces, si quisiéramos tener una región activa directa, debemos cumplir con estas características de acá. Tiene que cumplirse para poder estar en activa directa. Bueno, normalmente, y hablando de estas longitudes, son longitudes pequeñas, son pequeñas, todas. Tienen una proporción, o más bien una desproporción entre ellas, pero en general todas son pequeñas, para que no pueda haber recombinación de portadores en todos los casos. Ahí, para simplificar un poco, la notación desprecia las zonas de vaciamiento, es decir, que nosotros vamos a asumir por acá que en este sería entonces el WE, por acá tenemos el WB y por aquí tenemos el WC, ¿verdad? Es esta distancia aquí. Entonces estamos asumiendo, vean que estamos asumiendo que la distancia que tenemos aquí para el análisis que vamos a hacer es 0 en las zonas de vaciamiento, o sea, lo despreciamos
va a ser más fácil el análisis. Entonces, por ley de juntura se sabe que la polarización indirecta, por ejemplo, que está aquí, cuando nosotros aplicamos tensión, si está polarizada en directa, hace que los niveles a ambos lados de la juntura se incrementen, ¿verdad? Exponencialmente. Eso es ley de juntura. ¿Verdad? Mientras que la polarización inversa del otro lado, es decir, del colector base, hace que los portadores a ambos lados de la juntura sea casi cero. ¿Cómo se veía eso? A nivel de perfil de cargas, ¿verdad? Hacerlo bastante rápido. A nivel de perfil de cargas, nosotros veremos entonces algo más o menos así. Por acá, si yo lo que tengo es concentración, es decir, cuánto es N, P, entonces voy a tener que, en el lado del emisor, tengo una concentración ahí dada, NA, ok, NA del emisor, y sabemos que en algún punto, rabo chancho, esto significa que es muy larga la distancia, como para dibujarla ahí, ¿ok? Nos va a dar exactamente el perfil de cargas, este es el perfil de cargas del emisor. Posteriormente, nosotros sabemos que entre ellos hay una región de vaciamiento que probablemente vayamos a despreciar, no, probablemente no la vamos a despreciar, ¿verdad? Que vean que este rayito chancho significa que esto es una línea casi que muy difícil de dibujar ahí. Hasta alcanzar entonces por acá, y ahí sí estoy equivocado porque no la puedo hacer al mismo nivel, una concentración más abajo, una concentración para la base que sea menor que la del emisor. Incluso puedo ser hasta más exagerado y tirar esto para abajo. Vamos a borrar un par de estos. Está más exagerado por acá y decir que normalmente esta concentración sí se vería bastante distinta a esa otra. Entonces nada más le hacemos un copy paste de esto acá y estaríamos hablando de una concentración de donadores que sea la de la base. Ok, finalizando, tengo ahí una zona de vaciamiento también, ¿verdad? Que va a caracterizar esa parte. Okay, y una concentración ahí un poquillo más baja de lo que es el colector. Entonces por acá tendremos otra concentracióncilla ahí y cerramos no con nada, porque aquí no hay nada como representarlo. Si hay como representarlo, podemos decir que también es una línea infinita, bueno, infinita no, muy grande, respecto a los portadores minoritarios. Vean que acá esto lo que quiere decir es A del colector. Nosotros ya sabemos que para determinar los mayoritarios aquí, en este lado, en un P, los mayoritarios van a ser igual a su concentración. En un N, los mayoritarios van a ser igual a su concentración de electrones, y en un P, los mayoritarios serán igual otra vez a su concentración de aceptores. Entonces, los mayoritarios que son estos, para este análisis no nos interesan tanto. Nosotros sabemos que por ley de juntura, cuando apliquemos tensión, eso sí, ¿verdad? Cuando ya esto esté polarizado, nosotros sabemos que iniciamos con un valor, gracias a la ley de la juntura, que depende de la concentración con la que se haya dopado esa parte, ¿ok? Entonces, ahí hay un gradiente, hay una diferencia de concentraciones de un lado y del otro. Este valorcito será menor que este. ¿Por qué? Creo que para todos es claro. Creo que para todos es claro que a este lado es cero, ¿verdad? Y a este lado es cero porque, porque nosotros sabemos que lo tenemos polarizado en inversa. Que al tenerlo polarizado en inversa, nosotros sabemos que por ley de juntura esa cosa queda en ceros prácticamente, ¿verdad? A ambos lados de la juntura. Y el otro extremo va a depender, digamos, este extremo va a depender de la concentración del material, de la misma forma que acá.
Este extremo depende de la concentración del material, es decir, de Na por ley de la juntura, sin tensión aplicada, yo sé cuánto hay aquí. Que yo sé que aquí, por ejemplo, sigo hablando de minoritarios, porque estoy en un P, que van a ser dados como N, P emisor, digamos, es decir, los minoritarios del emisor sin tensión aplicada, y por acá claramente hay un gradiente porque se aplica tensión, y tendremos alguna concentración ahí en un cero menos, tomando como cero esta parte, cero menos, cero más. Este es el ancho de la base, entonces tendremos que el ancho de la base menos el ancho de la base, digamos, el centro, y el ancho de la base más. Esto lo que quiere decir es que esta cosa es tan chiquita respecto a esto, que por eso es que la despreciamos, ¿verdad? Entonces, a ese es ¿cómo se llama? El ancho de esas zonas de vaciamiento. Aquí tendremos W más WC, ¿ok? A este punto. Y entonces, básicamente, el perfil de cargas es este, para ese dispositivo. Perfil de cargas en directa. ¿Hay preguntas hasta acá, chicos? ¿Eso en alguna forma está atenuando la potencia o la tensión de la señal que se le envíe? No, más bien la intención cuando está en directa es que amplifique, que se convierta en una corriente una fuente de corriente controlada. Entonces, más bien, este perfil de cargas debe reflejar o pretende reflejar que aquí hay un aumento de los portadores que vamos a conducir, ¿verdad? Porque esta parte aquí es una juntura y esta es otra juntura, ¿verdad? Recordemos que este es el emisor, la base y el colector. Entonces, de acuerdo a cómo hemos venido trabajando este dispositivo, él funciona de la siguiente forma. Yo inyecto por este lado, ¿verdad? Portadores, y como esto está polarizado en directo, me los deja pasar, luego el campo eléctrico me los arrastra, pero la cantidad de portadores que yo inyecte va a depender del dopado que yo tenga de este lado. Entre más dopado esté, más P más sea, mejor corriente voy a amplificar. Entonces, en lugar de atenuar, más bien la idea es amplificar. Ve que por ley de la juntura, este punto está más arriba que este punto. Vean que la imagen lo que pretende es más o menos lo que hace uno con una gráfica de Bode, que uno utilizando escalas semilogarítmicas, pues expresa áreas muy grandes de comportamiento de frecuencia. Acá más bien lo que estoy haciendo es que estoy poniendo este rabito de chancho aquí para decir que, o estos dos rabitos acá, para decir que la distancia entre este punto y este punto es mucha. Es decir, la diferencia entre estos valores y este valor es mucha. Recuerden que los mayoritarios, digamos, asumiendo que este es P, no, asumiendo que este es P, no, este es P, tenemos que los mayoritarios ahí serán huecos, ¿ok? Y los huecos serán entonces, a estos serían P, ¿verdad? Del lado P, para ver este NP, NPE, ¿ok? Es aproximadamente la concentración del dopado. Mientras que los minoritarios, que son estos de acá, los NPE, son aproximadamente N sub I cuadrado entre la concentración, NAE. ¿Ok? Entonces vean que lo que pretendo con esta gráfica es expresar ambos valores, los valores de minoritarios y los valores de mayoritarios, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la idea y con la pregunta de César, ya para aterrizarla, es que no atenúa, más bien pretendemos que este acomodo que se le ha hecho de forma conveniente sea para más bien inyectar en gran cantidad. Y parte de lo que me permite hacer eso es que la concentración de aceptores del lado del emisor es muchísimo más grande que la concentración de donadores en B, y que eso es muchísimo más grande que la concentración de aceptores en el colector. Entonces es el empuje de izquierda a derecha en este caso, ¿verdad? Pretendiendo más bien aumentar, porque estamos en directa. ¿De acuerdo, César? Sí. Ok.
Entonces, básicamente, la generación de corriente se genera en EB, ¿verdad? Emisor base, dado que está en directa, en este caso. Mientras que CB se limita a transportar los portadores emitidos por la unión EB. Acá, como esto está en inversa, y es una unión NP o PN, ¿verdad? Entonces, para poderla bajar habría que aplicarle tensión positiva acá y tensión negativa acá, que no es lo que tenemos, más bien tenemos positivo acá y negativo acá, de este lado. ¿Ok? Lo que le estamos aplicando es a favor de la inversión. Entonces, a favor de la inversión, lo que me va a provocar esto es que, recordemos que el campo eléctrico va de las cargas positivas a las negativas, entonces iría en este sentido y arrastraría a la corriente técnica dada por los huecos que vienen de acá atrás. Entonces estos huecos llegan a este punto y son arrastrados por el campo eléctrico que va a favor en este caso. ¿Ok? Para esto, entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Lo que yo quiero determinar es cuánta corriente obtengo yo por arrastre, ¿verdad? Por arrastre, por difusión de huecos que provienen del emisor y por difusión de electrones que se van del material del centro hacia el emisor. Entonces vamos a definir una J1 y una J2, ¿ok? Cada una tendrá su definición. J1 es básicamente una corriente de difusión, ¿verdad? Una densidad de corriente de difusión en P, ¿verdad? Y J2 será una corriente de difusión, pero ocasionada en lugar de huecos por electrones. Vean que esta de acá, como las asociamos con colores, vamos a asociar esta por acá. Esta es la corriente que va a surgir de aquí hacia allá, ¿ok? Pero va a contraponerse con la corriente, con un equivalente de huecos, ¿verdad? Mientras que J1 es la corriente de inyección, esta de acá. Entonces, para poder yo determinar la corriente total, ahí, yo tengo que decir, ok, la corriente total será por difusión, ¿verdad? Eso sí. Será igual a la que yo tenga a los electrones que vienen de la base hacia el emisor, más la que se inyecta, que será de huecos y por difusión. Toda la corriente de difusión que yo tengo en este punto, entre estos dos terminales, está por esa ecuación. ¿Cómo determino yo, por ejemplo, J2? J2 es la que se debe a, J1. J1 es la que se debe a huecos provenientes del, entonces vamos a ponerle un pequeño rotulito por acá, por huecos del emisor. ¿Ok? Mientras que J2 es por electrones que vienen de la base. ¿Okay? Vienen de la base y el efecto se ve en el emisor. Vienen del emisor y el efecto se ve al otro lado, ¿verdad? Entonces J1, ¿verdad? Como es una corriente de difusión, J1 va a ser igual a, por fórmula, recuerden que por fórmula la corriente o la densidad de corriente de huecos o debido a huecos es negativa. Recuerden que hay unas pendientes que hemos definido en unos dibujitos de montañitas donde dependía de la dirección, así quedaba positiva o negativa. Es por definición la densidad, coeficiente de difusión de huecos por la derivada de huecos respecto a la distancia. Esto no es ni más ni menos que un gradiente, ¿ok? Evaluado en un punto con una linealización XR, que es el X de referencia. Esto no les preocupe tanto, nada más para que recuerden de dónde sacamos estos viejos. Esto lo habíamos definido para la unión PN, la futura PN. Entonces,
La corriente 1 aquí está por definición dada como menos Q, coeficiente de difusión de los huecos, por el gradiente. Vamos a ver cómo definimos el gradiente. En este caso, chicos y chicas, a mí lo que me interesa son los electrones, los huecos que yo logré pasar a la base. Entonces, esta pendiente, este gradiente es el que a mí me interesa ahí, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, acá, este punto es cuántos son mis huecos en 0 más. ¿Okay? Y aquí es cuántos son mis huecos en WB menos. ¿De acuerdo? Entonces, la pendiente esta me va a generar un gradiente o una diferencia ahí que yo puedo calcular como una resta. El punto acá, final, ¿verdad? Que es este, menos el punto inicial entre su ancho, que es W. Okay, entonces el punto final es la cantidad de huecos que tengo yo en el extremo B menos la cantidad de huecos que tengo yo en el punto 0 más. Esto me da la pendiente. Bueno, esto dividido entre el ancho. El ancho en ese caso es W. ¿Okay? Ven que entonces lo que estoy haciendo es este ancho de W, esto es de acá a acá, es W. ¿Okay? De este punto a este punto. Entonces es la diferencia que hay acá entre el ancho de la zona donde hay un gradiente. Si nosotros visualizamos de la gráfica, en este punto, la cantidad de portadores, como este otro extremo está polarizado en inversa, se cae a 0. Entonces eso lo podemos eliminar de la ecuación. Entonces nos volamos esta parte, 0. ¿Okay? Al volarnos esa parte, otra cosa que es importante, esto me caracteriza la ley de Fick. No sé si recuerdan que era la ley de Fick, esto lo vimos en juntura PN, ¿verdad? Pero básicamente postula que el flujo va desde una región de alta concentración a las regiones de más baja concentración. ¿Okay? Entonces esto tiene mucho que ver con difusión, ¿verdad? De alta concentración si cabe, a baja. ¿Okay? Eso es lo que dice la ley de Fick. Eso me permite a mí calcular la densidad de corriente por difusión, ¿verdad? Sabiendo que hicimos 0 esa cosa y recordando que en toda juntura existe un potencial de juntura, que en este caso será el que hay entre E y B, que va a ser igual a el potencial empotrado en esa misma juntura, EB, ¿okay? Menos la tensión que yo le aplique, EB. Que esto ya lo habíamos visto para la juntura PN. Esto es tensión aplicada, esto es potencial empotrado y esto es el potencial que al final me queda entre emisor y base. ¿Okay? Al final, voy a ponerles un pequeño rotulito acá. Pot de juntura. Esto es pot o potencial empotrado. Y esto es tensión aplicada. ¿Ok? Siendo eso así, y por ley de la juntura, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ok, solo me quedó este puntito aquí, 0. Vean que me queda menos, me queda J1 positiva. Ok, entonces primero determinemos qué es P0 más. Por ley de la juntura, P0 más es igual a la concentración que yo tengo en el emisor, que es el que da cabida a los minoritarios en la base, ¿verdad? Por el exponencial del potencial de juntura, EB, entre la tensión térmica. Recuerden que ya todo esto es viejo, por eso voy un poco más rápido. Y que yo lo puedo dividir en dos y por propiedades de los exponenciales lo puedo separar también, ¿verdad? Lo haremos una única vez y luego ya nada más lo usamos. Esto es E a la menos potencial empotrado, EB, ¿okay? Entre UT, que es la tensión térmica, ¿ok? Por
E a la menos, perdón, más aquí porque es una resta, tensión aplicada EB entre UT. ¿Ok? Es una única vez que lo vamos a hacer y nosotros sabemos que esta parte corresponde, esta partecita corresponde a los minoritarios de ese lado, a los minoritarios que tenemos en la base debido a la ley de la juntura, ¿verdad? Por ley de la juntura nosotros sabemos que esto es los minoritarios que tenemos en N de la base. ¿Sí? Estos son minoritarios. Y esto es ley de la juntura. ¿Okay? Eso se veía, ya nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Recuerden que dependiendo de la concentración que yo tenga acá, así se me van a definir los minoritarios de este lado, y dependiendo de la concentración que yo tenga acá, que en este caso es NDB, así se me definen los minoritarios de este otro lado. Okay, eso, recuerden que la ley de la juntura dice que yo puedo calcular los minoritarios de un lado de la juntura con la concentración del otro lado, ¿verdad? Eso es básicamente lo que dice. Entonces simplemente la apliqué ahí para saber cuánto es P de 0 más, ¿verdad? Y fácilmente podemos llegar a la conclusión de que 0 más puede ser reemplazado por los minoritarios que hay en la base, ¿verdad? Y simplemente entonces definimos J1, que es la corriente de difusión debido a huecos, J1 como Q, coeficiente de difusión de P, que es de donde viene, ¿verdad? Por los minoritarios que hay en N, ¿verdad? De la base, por E a la VEB, que es la tensión aplicada, entre UT. Simplemente separé esto de acá, junté esto por esto, ¿verdad? Esta cosa por esa otra. Y todo va a quedar dividido entre el ancho de la base. Esa es la corriente de difusión 1. El ancho de la base no puede ser muy grande, ¿verdad? Ya que habría una gran recombinación. Por lo tanto, entonces hay que tener cuidado con eso. La corriente de difusión de huecos proveniente del emisor es esta. De huecos que vienen del emisor. ¿Okay? Con un análisis muy similar obtenemos J2. Lo que pasa es que J2 hay que tener un poquillo más de cuidado porque vean que J2 se calcula, J2 se calcula de este lado. ¿Por qué? ¿Por qué de este lado? Porque son los electrones que se me pasaron al otro lado y ahora son minoritarios. El asunto es que yo ahí, cuando yo calculo ese J2, nada se me hace cero, porque vean que aquí yo no tengo nada en inversa, y como no tengo nada en inversa, no se me cae a cero ninguno de los valores, entonces hay que tomarlo, ¿verdad? Para J2, yo hago el cálculo como Q de N, porque vienen de un material N, ¿verdad? Por el N en cero ¿qué es? Cero menos, ajá, menos N en el extremo de menos W, ¿ok? Dividido entre el ancho de esa cosa, que en este caso estamos hablando del ancho del emisor. Ninguno de estos dos yo lo puedo hacer cero. No lo puedo hacer cero, pero sí los puedo aproximar. Yo sé que aquí justo en el límite, donde tengo ley de la juntura con tensión aplicada, yo puedo calcular esto como, por ley de la juntura, la concentración del otro lado por la exponencial de E a la tensión de juntura entre UT. Mientras que este otro me lo determina simplemente la ley de la juntura sin tensión aplicada, que es el valor, digamos, que induce la concentración al otro lado de la juntura. Ok, eso es muy sencillo. Digamos que N en 0 menos es igual a la concentración de donadores en B, por como les decía, debido a la ley de la juntura EB en este caso, entre UT.
Y eso lo separo, ¿verdad? Y ya hago lo mismo, ¿verdad? Lo separo por ley de la juntura y digo que entonces esos son los minoritarios del lado E debido a la concentración del otro lado, por E a la VEB, que es la tensión aplicada entre UT. ¿Okay? Es simple, ¿verdad? Nada más separar esta cosa en dos, tal y como lo definimos de la misma forma para un diodo. ¿Okay? Mientras que el otro lado, la concentración que hay en menos WE es la concentración por ley de juntura debido a la concentración del otro lado, sin tensión aplicada. ¿Verdad? Que si esta tensión no estuviera acá, este valor sería recto. ¿Ok? Entonces, tendríamos un valor de minoritarios que va a depender de la concentración de este otro lado. ¿Okay? Y ese es el valor que tenemos al último extremo del emisor. Por lo tanto, este valor es los minoritarios del lado E. Así de simple. Para que J2 sea muy sencillo de calcular, ¿verdad? Vean que aquí hay un factor común entre ellos dos. Entonces J2 será igual a Q por el coeficiente de difusión de N, porque viene de un material N, y saco a factor común la concentración de minoritarios del lado P. ¿Ok? En el emisor. Lo saqué a factor común y me quedará en un caso E a la VEB entre UT y el otro lado 1, el que está negativo, que es este, ¿verdad? Todo esto dividido claramente entre el ancho del emisor. Ok, entonces, esta es básicamente la corriente de difusión de difusión de electrones que vienen de la base. ¿Ok? Así de simple. Entonces, fácil, uno dice del dibujo inicial, yo digo, muy bien, si yo quisiera determinar cuánto es la corriente en el emisor, simplemente tengo que sumar 2. Tengo que multiplicarlo por el área transversal, que eso no deja de tenerla, y J1 más J2. Así de simple en el emisor. Mientras que si yo me voy a la base, en la base será el área transversal negativa, ¿verdad? Por J2. ¿Por qué por J2? Porque recuerden que J2 es la que se induce acá debido a la base, ¿verdad? Entonces me determina la corriente en la base, que va en contraposición. Y C, por último, se va a parecer más a IE, ¿verdad? El único factor que no tiene es J2 porque se pertenece a la corrientilla que se genera en la base. Entonces será negativa también, y recuerden que estos negativos es porque yo tomé por convención en la clase anterior que todas las corrientes están entrantes. Por lo tanto, ahí hay dos que se me hacen negativas, ¿verdad? Ok. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos por J1, que es la más grande. Vean que J1 tiene que ser mucho más grande que J2. Entonces no tendría sentido el funcionamiento de él. El J2 depende de NPE, que depende de la concentración de donadores, y se supone que la concentración de donadores debe ser mucho menor que la concentración de aceptores en el emisor. ¿Okay? Entonces, nota. La concentración de aceptores en el emisor es mucho más grande que la concentración de donadores en la base. Entonces, la J1 ha de ser mucho más grande que J2. ¿Okay? Para que todo tenga sentido. Entonces, así es como determino yo todas las corrientes. El modo, digamos, de un PNP, ¿verdad? Que se divide nuevamente la cajita esta. ¿Okay? Dividida en 3 regiones adyacentes. Entonces va a componerse por corriente de emisor, corriente de colector entrando,
y corriente de base entrando. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos ahí arriba, quiere decir que la flecha que va de aquí para acá, que es J1, es gorda. ¿Okay? Eso es J1. Y quiere decir también que la flechita que va en contraposición es chiquita y flaquita. Esta sería entonces J2. Y esta es J1. ¿Okay? En esa proporción. De forma tal que yo obtengo entonces IE igual a lo que ya les dije, que es J1 más J2, y B es A por J2, e IC es A por J1. ¿Okay? Esto acá. ¿Okay? Si fuese un NPN, pues lo que va a pasar es un fenómeno muy similar, solo que en estas flechas van a depender de huecos, no de electrones de electrones y no de huecos como en este caso. Esto es para un PNP. ¿Ok? Entonces J1 es la corriente de difusión de huecos, J2 es la corriente de difusión de electrones y juntitas nos dan esos valores. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos sacar la corriente de emisor y de emisor, entonces tenemos que pensar en un montón de cosas aquí que van viéndose. Vamos a ver. Sería sumar J1 más J2, ¿verdad? Y J1 más J2 se ve como algo así, A por Q, coeficiente de P, minoritarios de N en B, por E a la VEB, entre UT, dividido entre el ancho de la base, más esto mismo, unos valorcitos cambiados nada más, para no volver a escribir todo. Unos valorcitos cambiados que este es N. Okay. Ahora los minoritarios de este lado son electrones. Entonces estamos hablando de que esto es los electrones que hay en P del emisor y aquí hay que meter -1. ¿Okay? Esto viene de J2. El ancho, claramente, no es el de la base, sino que es el del emisor. ¿Okay? Es el ancho del emisor. Si nosotros quisiéramos, podemos volarnos esto, ¿verdad? Ya nosotros lo sabemos, lo hacíamos en diodos también. No es 0, es mucho menor. Okay, este término es mucho menor, entonces yo puedo generalizar como E a la menos E a la V, EB sobre UT, que es la tensión térmica, ¿verdad? Y como sé que VEB es mayor a 0, entonces sé también que IE es mayor a 0, ¿ok? Por convención. Pasiva de signos, ¿ok? Entonces, la corriente ahora, si quisiera yo expresar la corriente de la base, es únicamente tomar J2. Entonces, la corriente de la base es únicamente tomar J2, que sería algo así. Esta sería la de la base. Si estoy en directa, puedo hacer esta misma aproximación. ¿Ok? Entonces lo voy a marcar aquí de otro color, en directa. Se desprecia. ¿Ok? Y si queremos hacer la corriente de colector, entonces será J1. Esta cosa que tenemos aquí.
J1. ¿Okay? En ambos casos hablamos de corrientes negativas simplemente por cómo lo asumimos. Como lo asumimos en el dibujo, ¿verdad? Entonces, por convención, esta es negativa y B es negativa por convención. Y C también. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá, chicos? No. ¿No? Ok, bueno, chicos, aquí viene una cosa que va a ser muy importante. ¿Ok? Va a ser muy importante y esto se llama, esto es un factor que mide la calidad de la amplificación. Este es el alfa en forward. ¿Ok? El alfa en forward es, vamos a ponerlo en palabritas que a veces cuesta un poco entender, es qué tanta corriente, o indica qué tanta corriente pasa del emisor al colector, ¿ok? Es decir, hasta cierto grado mide eficiencia, ¿ok? Entre más se parezca uno, mejor funciona el transistor. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se calcula alfa en forward. Alfa en forward se calcula como la relación de la corriente de colector, que es negativa, respecto a la corriente del emisor. Vean qué vacilón, porque nosotros sabemos que estas dos se parecen. ¿Cuál es su única diferencia? La corriente de la base, porque la corriente de la base se le resta a la de emisor para obtener la de colector. Entonces, esta relación que tenemos acá nos va a dar precisamente eso. ¿Qué tan eficiente es el MAE para pasar toda la corriente, la mayor cantidad de corriente que yo le inyecté, hasta el otro lado? Es decir, de lo que yo inyecte acá, ¿verdad? De lo que inyecte acá, ¿cuánto llega acá? ¿Sí? ¿Cuánto llega ahí? Y esto me lo determina el alfa en forward, en directa, ¿verdad? Forward quiere decir directa. Entonces, tomando eso así, yo sé que, por ejemplo, si vemos las ecuacioncitas, ahí de colector, que es esta, ¿verdad? Dividido entre todo esto que está aquí arriba, ¿verdad? Es básicamente tomar esta y dividirla entre esta, ¿ok? Para ver cuánto es el alfa. Vean que habrá un factor común que yo puedo sacar, J1, ¿ok? En otras palabras, yo ahí lo que tengo es, básicamente, vamos a ver, esto es así, a grandes rasgos, ¿verdad, chicos? Esto es a grandes rasgos, tengo J1 más J2 entre J1, ¿ok? Entonces, aproximadamente no lo vamos a hacer acá, queda de esta forma. Entonces, aquí hay factor común 1 y lo cancelé arriba y abajo. Colector sobre... Los puse al revés, chicos, discúlpenme. Por razón se veía tan raro. Perdón. Ahora sí. Donde yo saco a factor 1 de estos dos, me va a quedar 1 sobre 1 más coeficiente de difusión de N por la concentración de donadores de B, que por el ancho de B, entre coeficiente de difusión de P
la concentración de aceptores del emisor por el ancho del emisor. ¿Okay? Esto es el coeficiente de alfa en forward, ¿verdad? Ahora bien, ¿de dónde salió esta cosa? ¿Verdad? Porque ustedes dirán, pero eso no se parece mucho a lo que me quedó ahí, ¿verdad? Vean que para poder sacar J1 a factor común tuve que hacer J2 entre J1. Al hacer J2 entre J1, aquí está J2 dividido entre J1, entre esto, hay varias cosas que se cancelan, ¿verdad? Por ejemplo, esto se va, me quedan los coeficientes de difusión porque son distintos, unos de P y otros de N. Se me va también el E a la EB, ¿verdad? Se va a esta parte, se va a esta parte y me queda solo el DP. En otras palabras, me queda solo esto, que es lo único que no se cancela. ¿Okay? Esto no se cancela, entonces me va a dar unas relaciones ahí. Vean que entonces será J2 entre J1. Eso quiere decir que entonces, como J2 tenía arriba el DN, tiene esto arriba, tiene DN y tiene NPE, que son los minoritarios en el emisor, entre WE. Ese WE está bien, porque entonces si yo divido J2 entre J1, esto me queda arriba y esto me queda abajo. ¿Ves? Me queda arriba y este otro queda abajo. El otro se le da vuelta. El coeficiente de P queda abajo y el ancho de B queda arriba. ¿Cómo surgió esta otra parte? Es a la hora de combinar los minoritarios de cada uno de los lados. Recuerden que los minoritarios de cada uno de los lados son NI al cuadrado sobre, por ejemplo, el del lado de la base, ND, que es la concentración de donadores de B, igual a minoritarios en N, B. No aparece una B. ¿Ok? Y el otro será NI al cuadrado entre la concentración de aceptores del emisor, pues me dará los minoritarios en el emisor, que son los PE. ¿Ok? Entonces, a la hora de que yo divido, ver cuál es J2 entre J1, ¿cuál tiene J2? Ok, J2 tiene NPE. NPE. Ok, entonces a la hora de que yo divido esto entre esto, o sea, esto entre esto es esta cosa, divido entre esta otra cosa, ven que entonces se me van los NI al cuadrado, pero me queda una relación inversa de NAE y NDB, es decir, este me queda abajo y este arriba, tal cual aparece aquí en la fórmula, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula en que sale, esa es la forma en que sale el alfa en forward de un transistor BJT NPN. ¿Sí? Este entonces, como ya lo dijimos, debe de ser similar. Para que sea un buen transistor debe parecerse a 1. ¿Ok? Hay otro que me mide la ganancia. Entonces nosotros tenemos alfa en forward y además tenemos beta en forward. Este más bien tiene que ser debe ser alto. ¿Ok? Y o E indica la ganancia de corriente. ¿Ok? Como indica ganancia de corriente, entonces se interpreta como la corriente de salida dividido entre la corriente de entrada. ¿Ok? Es una ganancia. Entonces, beta, ganancia, es corriente de salida entre corriente de entrada. ¿Ok? La corriente de salida es la corriente del colector y la corriente de entrada es la corriente de la base. Entonces, esto me determina el beta. ¿Ok? Si yo divido esos dos, tendré que dividir entonces este entre este otro. ¿Qué se cancela? Se cancela el área transversal, se cancela Q,
me queda DP entre DA, me queda, esto me queda abajo, esto me queda arriba, y es prácticamente una relación muy parecida a la que acabamos de extraer para llegar a una ecuación final que diga que para calcular beta es el coeficiente de difusión de P por la concentración de aceptores del emisor por el ancho del emisor entre el coeficiente de difusión de los electrones, concentración que hay de donadores en la base y el ancho de la base. ¿Okay? Normalmente, valores para esta cosa, vamos a tener valores entre 100 y 300. O sea, esto entre 100 y 300 es común, ¿okay? Valores comunes, valores comerciales. Si ustedes van y se compran un transistorcillo ahí, 2N2222 a Fausto Jara, por ejemplo, y lo ponen a trabajar en una configuración emisor común con una etapa de polarización de divisor por tensión y tienen una ganancilla ahí de 150, entonces lo que va a pasar es que la corriente que yo le inyecte a la base se multiplica por este factor y me da me da la corriente del colector. Entonces vean que de acá yo puedo decir, ok, entonces si yo tengo la de la base, puedo decir que la corriente de colector es igual a beta en forward por la de la base. ¿De acuerdo? Eso me lo da esta relación. Es una de las formas de verlo. Ahora, ¿qué interesa? Interesa que sea grande. ¿Okay? Interesa que sea grande para que haya una buena amplificación de corriente. Si analizamos la formulita, ocupamos varias cosas. Una, la concentración que hay de aceptores en el emisor ha de ser mucho mayor que la concentración de donadores en B, y aquí está la explicación. Vean que si esta cosa es mucho mayor, ¿verdad?, que esta, entonces voy a tener una relación superior, voy a tener un beta tendiendo a subir. Este incremento me hace que tenga que yo dopar fuertemente el emisor para obtener una buena amplificación. Entonces, básicamente una de las ideas es dopar fuerte al emisor. Eso es lo que quiere decir. Para obtener una buena ganancia de corriente. ¿Okay? ¿Qué otra cosa vemos de ahí? Para que eso sea así, debo yo de procurar que el ancho de la base sea mucho menor que el ancho del emisor. Nuevamente, viendo la fórmula. Si yo hago que el ancho de la base sea chiquito, ¿verdad? Entonces, haré que la corriente, ¿verdad?, el perfil de portadores será más pronunciado, incrementando la corriente de difusión, que eso lo podemos ver de J1, ¿verdad?, que es la que nos da esa parte, y se evita la recombinación. Entonces, esas son las dos cosas que ocupamos, ¿verdad? Entonces, gracias a que el ancho de la base es mucho menor que el ancho del emisor, entonces el perfil será más pronunciado. ¿Sí? Esas son las características que debemos tener. Ahora bien, hay otra relación, chicos, que se mide en los distintos tipos de transistores. Vean que si yo tengo una relación dP dN, normalmente para un PNP será menor a 1. ¿Ok? ¿Por qué será menor a 1? Y eso no es bueno, porque a la hora de ver esa relación acá, esto tendré un factor aquí menor a 1 que puede reducirme la ganancia. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Vean que será menor a 1 en transistores PNP. Porque el coeficiente de difusión para huecos tiene menor difusividad o menor movilidad.
respecto a los electrones. Entonces, a ver, esto porque P tiene menor movilidad ok, aquí no es P, aquí es H, o sea, los huecos. Porque los huecos tienen menor movilidad que los electrones. Y como este coeficiente depende de los huecos, entonces no va a haber forma de que yo logre obtener un coeficiente de difusión mayor, de huecos mayor que el de electrones. Entonces, en un PNP, esta cosa no se cumple muy bien. Y PNP siempre tiene menor rendimiento que el NPN. ¿Sí? O por lo tanto, el PNP tiene menor beta en forward que el NPN. ¿Okay? Porque dependen de esta relación. Ok, en síntesis, chicos, si nosotros graficamos salida, ¿verdad? Las curvas de salida de un transistor de este tipo, de transferencia, digamos, y este que voy a dibujar de un PNP es una curva que visualizaremos como la siguiente. Y tendremos por acá la corriente de colector. Nosotros sabemos que esa dada en amperios, eso sí, va a tener aquí valores negativos por simplemente convención, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí menos 1, menos 2, bla, 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 menos 3, y esto por 10 a la menos 3 para que sean miliamperios, digamos. Y aquí valores de colector emisor, perdón, de base emisor, VEB, ¿sí? Entonces, se comporta más o menos así, porque empezamos en 0.7 aproximadamente voltios, ahí vamos reduciéndolo, menos 0.68, menos 0.66, etcétera, hasta que llegó a un valor de menos 0.56. Esta es una curva real de un dispositivo real. ¿Okay? Entonces, digamos que al final quiero aproximarla aquí y él se levanta en menos 0.64. Entonces, algo así. Cosa más horrible. ¿Sí? Y la completo. Algo así. Entonces aquí más o menos para este dispositivo, menos 0.64. Aquí me comí el 0. ¿Sí? Entonces ahí en ese punto se levanta y vean que esta curva, ¿verdad? El transistor se comporta como una fuente controlada de corriente, ¿sí? En un valor determinado de tensión EB. Esta es la curva de transferencia de un transistor digamos, aquí lo que traté de dibujar fue el del BC558, tal vez lo pueden bajar la hoja de datos y comparar ahí, ver lo que estamos hablando. En activa directa la corriente de colector depende de la corriente de base o de la tensión emisor base, ¿verdad? Y no depende de la tensión que haya en colector base, ¿verdad? La ecuación que nos describe ese comportamiento es la corriente de colector, es la que pasa al otro lado, ¿verdad? Que está por menos A, Q, dp, PNB, la tensión aplicada, que en este caso es EB. Eso es lo que yo les decía, que no depende de la tensión colector base, sino que depende de la tensión
emisor base y UT, okay, entre el ancho de la base. Esto es lo que determina la corriente de salida en función de un parámetro de entrada, ¿verdad? Vean que por eso se le llama transferencia, ¿verdad? Yo estoy diciendo que de acuerdo a este parámetro de entrada estoy obteniendo esta corriente de salida, ¿eh? Transferencia. ¿Ok? Debido a que la corriente de salida activa es una función de la tensión de Early, cosa que aquí no estamos, se sacó con una tensión colector-emisor que es igual a la tensión colector-emisor de saturación. ¿Ok? Eso, si hacemos el set de curvas completo, ¿cómo se vería? Se vería así. Definimos por acá, bueno, la hice al revés, pero no importa. La idea es algo así. Y esto es negativo. Nada más no, vamos a ver cómo hacemos para que esto quede bien. Creo que así. Creo que así. ¿Ok? Entonces, como todas las curvillas reales, ¿verdad? Las curvillas reales de este maecillo en realidad son así. Ay, vamos a ver cómo hago. Voy a dibujar aquí primero. Ok. Dejémoslo en 3 para facilitarle la vida al profe. Y por acá, aquí, va a tener, no, ese completamente está horrible. La idea es que tengan como torcido, ¿verdad? Como tomando en cuenta el efecto de Early. ¿Sí? Sí. La idea es que nosotros en algún punto podamos trazar un punto de convergencia, ¿verdad? Aquí en el otro lado, donde estadísticamente yo puedo determinar la tensión de Early. ¿Sí? Early, que es la que me determina este doblamiento, porque vean que si esto es corriente de colector, que son negativas también, ¿verdad? Y esto es aquí, hablo de tensión colector emisor, ¿verdad? Entonces, por acá, por ejemplo, -1, -2, -3, -4, etcétera, -1, -2, -3, etcétera. Este valorcito aquí inicial, donde se levantan, es el valor de saturación. ¿Okay? Ese valorcito de saturación hay que tener cuidado, porque vean que al final, si yo quisiera trazar una curva en términos de colector emisor, esta curva es una curva completamente de salida. Porque los dos parámetros son de salida, colector emisor de salida, corriente colector de salida. Entonces, vean que si yo quisiera determinar una curva de eso, tengo que determinar el efecto que tiene Early, ¿verdad? Pero tengo que restarle este pedacito de aquí a acá. Si es pequeñito, lo puedo despreciar. Porque entonces ahí yo diré que para considerar el efecto de Early será CE menos VCE de saturación, que es ese pedacito. ¿Ok? Normalmente, si yo quisiera un dispositivo real, ¿verdad? En un dispositivo real, las cosas son así. Cuando yo calcule, depende de la longitud, ¿verdad?, efectiva de la base. Por lo tanto, entonces yo digo que si quiero considerar el efecto de Early, y sé que también la puedo expresar en términos de, ahora que sé que es beta F, entonces si es esta cosa multiplicada, ¿verdad? Entonces yo podría decir que la corriente de colector yo la puedo calcular como el beta en forward,
multiplicando la corriente de la base. Y si quiero considerar el efecto de Early, le hago 1 más la tensión colector base entre VA. Esto cuando yo lo hago con la de transferencia. ¿Sí? Curva de transferencia. ¿Okay? También puedo decir, ok, la corriente, si yo no tengo el beta, entonces puedo sustituir todo lo que ya tengo para corriente de colector, que es menos A por Q, por DP, por PNB, entre el ancho de la base, por E a la VEB, entre UT menos 1, ¿ok? Multiplicado por esto. Aquí no se llama modulación de ancho de canal, aquí se llama efecto de Early, ¿ok? Efecto de Early para el BJT. Entonces, así lo haré con las de transferencia. Si considero, si uso las de salida, es decir, colector emisor, que sería curva de salida, entonces tendré que decir que la corriente de colector va a ser igual, lo puedo expresar nuevamente, BF por IB, multiplicando al factor 1 más la tensión de colector emisor menos la tensión de colector emisor de saturación, que es lo que les decía, ese pedacito que hay ahí entre VA. ¿Okay? ¿Y quién es VA? VA me lo determina este punto. ¿Okay? Estadísticamente determinado, tensión de Early. ¿Okay? ¿Hay preguntas hasta acá, chicos? No. Okay. Vean que si yo quiero ver cuál es el efecto de la tensión que tengo colector base en la zona de vaciamiento, que eso es importante, entonces lo que hago es considerar la zona de vaciamiento de la base respecto a la zona de vaciamiento de C, que es donde se está polarizando en inversa esto, en inversa para la región de activa directa del transistor. Entonces comparo simplemente sus anchos, el ancho de N en la base contra el ancho de P en el colector, que son los que están adyacentes. Si yo meto las formulillas que las pusimos ahí arriba, es simplemente una raíz para los dos, porque los dos son raíces. O sea, la ecuación es una raíz. Entonces, podemos hallar una relación entre estos dos, que si todo se cancela, excepto todo se cancela excepto las concentraciones, que no son iguales. Concentración de aceptores en el colector, cuadrado. Concentración de donadores en la base, cuadrado. Se van los cuadrados, entonces me va a quedar que es concentración de aceptores en el colector respecto a la concentración de donadores en la base. Entonces, ¿qué me dice esto? Para que la zona de vaciamiento, digamos, no se reduzca mucho el ancho efectivo de la base, yo tengo que procurar que este efecto, entonces, esté dado por una relación donde la concentración del colector sea mucho menor que la concentración en la base. Esto es para evitar la reducción de la base o el efecto del ancho efectivo de la base. Esto fue simplemente comparando las dos regiones de vaciamiento. En síntesis, la conclusión, cosa que ya venimos poniendo desde arriba,
NAE tiene que ser mucho mayor que NDB, que tiene que ser mucho mayor que NAC. ¿Ok? En la práctica, esto es así. ¿Ok? Ok, chicos, hay un análisis muy similar para la parte inversa, ¿verdad? Ese creo que lo vamos a ver muy rápidamente la próxima clase y ver cómo se comportan el beta y el alfa para esos amigos, ¿verdad? Entonces, esa parte la veremos la próxima clase y empezamos de una vez con lo que es polarización, porque ya las tutorías creo que van por ahí. Entonces, como voy una semanilla atrás, la parte de polarización sí me interesa verla antes para que puedan ir haciendo ejercicios. Bueno, chicos, les agradezco mucho el tiempo. No sé si tienen preguntas hasta acá. Creo que no. No, profe, todo bien. Todo bien. Que vean que básicamente lo que falta es inversión y saturación, que son los que importan, pero esta cosa no la voy a repetir, este análisis, porque es lo mismo, solo que considerando las cosas que tenemos en inversión. Van a ver que en inversión esto no va a ser tan bonito. Esto de acá, que se me hizo beta. Como me va a quedar, como yo le voy a dar vuelta en inversión, voy a polarizar en directa la otra parte en inversa, la que ahorita está en directa, aquí la concentración que me va a quedar es la del colector. Y como me queda la concentración del colector, entonces no hay forma de obtener un buen beta. ¿Ok? No hay forma de obtener un buen beta porque este va a ser mucho menor que este otro. Eso nos va a dar un beta pobre, nos va a dar un beta como de 1 casi. Y en el alfa, cuando calculemos alfa en reversa, digamos, para esos, se les llaman reversas porque están polarizados en inversa. En este va a pasar lo contrario. Vamos a ver que si aquí me queda la concentración del colector, esto va a estar dividido entre un número muy pequeño, y si está dividido entre un número muy pequeño, esto me da muy alto en general, y si me da muy alto, es un 1 entre un número muy alto, y esto tiende a 0. Eso lo veremos muy rápidamente en la próxima clase. Muchas gracias, chicos. Pura vida. Bueno. Profe,